Ahora No. sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, si no apretás el botoncito que te da aire, no salís. No. Es así, Florcita. Mi amor. 25 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Salió Margarita y entró Mauricio Javier Campos, nuestro próximo invitado. Y mirá, Con su libro. estamos los dos, Sí, con sí. dedicatoria y todo. Oíme. El libro titulado Masones. Así que nos vamos a meter en ese apasionante mundo de la masonería sobre el cual uno no tiene mayor información, pero justamente para eso lo hemos invitado a Mauricio, que ha tenido la buena voluntad de darnos unos minutos. Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcos? ¿Qué tal, Florencia? Acércate bien el micrófono. Ahí o levántalo. Ahí está. ¿Ahí estamos? No, ¿Ahí estamos? Dale, A ver. levantale el mic. Ahí está. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Ahí sale Ahora bien? sí, Sí. perfecto. Bueno, Ahí no. está. Gracias a ustedes, chicos. Gracias a vos, Marcos, Florencia, por darme este espacio para explayarme sobre un tema que sí, como dicen ustedes, es poco conocido y cuando se da a conocer muchas veces se da a conocer de mala manera. Porque un poquito es lo que hablábamos fuera de ahora de micrófonos, Sí. ¿no? El tema de la desinformación, el exceso de la comunicación en redes, etcétera, da una imagen que a veces no es positiva. Con el transcurso de los años ha tenido una imagen nociva y bueno, es hora de empezar a cambiar un poquitito algunas definiciones de lo que es la institución y para eso hay que tratar de hacerlo con seriedad, investigando, con documentos básicamente. Claro. Claro, exactamente, utilizando documentos que muchas veces escasean, ¿no? Bueno, estamos hablando de una sociedad secreta, ¿no? Y como todo lo secreto, Tiene sus misterios. claro, te da como decir miedo. No, bueno, no, de eso no se habla, eso es malo. Es una sociedad secreta, es malo. Contanos, ¿cómo nace la masonería? Vos en este libro que hablas de la masonería en Argentina. Mirá, me baso generalmente, o sea, la mayor parte del libro es sobre masonería argentina. ¿Cuál es el tema? Se los resumo más o menos en los distintos ítems que toqué. Sí, no nos vas a contar el libro porque No, le vamos a quitar a la si gente, no, no claro. terminamos más, Claro. ¿no? Pero digo, la masonería, para situarnos en un contexto histórico, digamos, específico, nace como la conocemos hoy en la Edad Media, con los gremios de los canteros, de los albaniles, precisamente masón significa albanil. Tiene distintos orígenes la palabra, distintos estudiosos e investigadores le dan distinta etimología a la palabra, pero es albanil. Los constructores de catedrales, abadías, castillos, en fin, los que hacían grandes obras en piedra en la Edad Media. Hay un periodo de transición, que esa es la que se llama la masonería operativa, la de los constructores, pero hay un periodo de transición donde aparece la masonería de reflexión, la masonería especulativa, de pensamiento, que se da en el siglo XVIII y es la que conocemos hoy en día. La masonería que conocemos hoy en día nace en 1717 y se le llama especulativa o de reflexión. ¿Por qué? Porque ya no son obreros de la construcción, sino que ya son artistas, militares, miembros de la nobleza, de distintas clases sociales, que utilizan la masonería como espacio de reflexión en momentos de crisis sociales, económicas, dinásticas, guerras de religión, y que la masonería o las logias le proporcionaban un lugar para lograr consensos donde en otros lados no lo hubieran encontrado. Ejemplo, persecuciones de la iglesia y eso. Por eso es lo que vos decías, Florencia, en realidad nace como una sociedad secreta precisamente por eso, para no ser perseguidos. Claro. Hoy en día no es una institución secreta. Ajá. Está más abierta a la sociedad. Lo que es secreto son sus señas de reconocimiento, sus palabras de pase y ciertas características que la definen como institución hacia adentro. Pero generalmente es más abierta. Esta necesidad de mantenerse al margen de las vicisitudes de la coyuntura, ya sea de lo político, bueno, de la iglesia metida en el medio, para
para no ser perseguidos, porque por ahí en las sociedades, en distintos momentos históricos, no permitían el debate y la confrontación de ideas, más o menos así, para mantenerse al margen de eso. Bueno, cuando nace en 1717 esta masonería moderna, que ya existían logias, ¿no? Pero bueno, se nuclean en Londres 4 logias principales. Lo que se buscaba también, ya te digo, era ese consenso como porque, a ver, digo, veníamos de una transición de los Tudor, de los Estuardo y de los Hanover, dinastías que fueron tomando el relevo en el gobierno británico, inglés, digamos, y esas luchas dinásticas donde también había un juego, digamos, un conflicto muy violento tanto entre católicos como entre protestantes, que dividía fuertemente a la sociedad. Las logias sirvieron como un lugar de aglutinamiento de esas personas con ideas afines, de progreso social. Sí, por eso también entraban científicos, etcétera, ¿no? Bueno, en ese contexto sí, era secreto, porque inclusive en el siglo XVIII las bulas papales, en 1738, que fue la primera contra la persecución de la masonería, te llevaban a la muerte, a la persecución, al exilio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hoy en día, en el siglo XX, tenemos los gobiernos fascistas como el nazismo. Franco en España fue un antimasón declarado, no solamente, que ahí en el libro lo toco en una parte, los republicanos españoles en el exilio, en gran parte masones, Luis Jiménez de Azúa, un jurista notable, el historiador Augusto Barcia Treyes, todos fueron miembros de la masonería en Argentina e hicieron un aporte intelectual enorme. Azúa fue a la muerte de Martínez Barrio presidente de la República Española en el exilio, y ellos militaron en la Argentina. ¿Sí? Hubo una apertura, pero también una persecución muy grande de estos regímenes fascistas. Ojo, a ver, digo, en el régimen estalinista también lo hubo, ¿no? Claro. Todo régimen autoritario. Todo régimen autoritario es persecutorio de la masonería, por eso esa idea de que el secretismo es nocivo, ¿sí?, para el régimen de turno. Es más, cuando San Martín y los patriotas regresan en 1812 al Río de la Plata, ¿no?, ellos se forman, por ejemplo, San Martín, Alvear, Zapiola, Chilaver, en logias españolas. Quedan imbuidos de ese espíritu revolucionario que traía la Revolución Francesa y que se propagaba de la mano de Napoleón. Pero previo a venir al Río de la Plata, ellos recalan en Inglaterra, ¿sí? Y en Inglaterra, las sociedades secretas, había una normativa que estaban prohibidas estas asociaciones, excepto la masonería inglesa, que ellos la veían desde un punto de vista de filantropía social. El resto eran todas peligrosas porque se pensaba que estaban imbuidas de ese espíritu revolucionario napoleónico. Claro. ¿Sí? En contra de la corona, digamos. En contra de la corona, siendo con todas estas disputas comerciales que había de fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, ya habíamos tenido 2 invasiones previas con Huiteloc y Beresford. Sí. Pero, ¿qué pasa? Cuando vienen estos caballeros racionales, que acá en la Argentina y en el Río de la Plata van a tomar el nombre de Lautaro, ¿sí?, ellos vienen, yo esto lo toco un poquito en la segunda parte del libro. La primera fue hablando un poquitito de estas masonerías operativas y especulativas, y en la segunda parte toco el tema de estas logias operativas, que tenían un fin político, que en este caso era liberar el virreinato, digamos, del sometimiento de la corona española. Y toco el tema de Maitland y San Martín, el libro tan famoso que escribió Rodolfo Terráneo en el año 1998, donde él en su exilio logra entrar en los archivos escoceses y encuentra este plan Maitland, donde trazaba la idea de no conquista, sino liberar toda esta parte del virreinato para que no haya una colonia inglesa, sino un comercio abierto con Inglaterra, ¿sí?,
que dejara de existir ese contrabando que había de comercio, que estaba un comercio limitado por la corona española. Claro. Entonces no tanto era el espíritu de conquista, sino de apertura de mercados. San Martín, de alguna manera, y los patriotas logran acceder a ese plan Maitland y lo siguen al pie de la letra. Desembarcan en Buenos Aires, San Martín pasa a Córdoba, pone su campamento en Mendoza, siguen hacia Chile y logran la liberación de Perú. Es el trazado tal cual hace el general Maitland a pedido del primer ministro de Inglaterra, Pitt, y es uno de los tantos planes que existían y que se siguieron y se pudieron concluir. Un poquito lo que pasó también acá en Tandil. Que yo en la conferencia que dimos en el Colegio de Abogados con la Serenísima Gran Logia de Italia, que tuvieron la voluntad y el esfuerzo de organizar esa conferencia, también mencioné el tema de Tandil. Nosotros tuvimos una logia operativa en Tandil, la primera que surgió. Te iba a preguntar eso, ¿qué se sabe de Tandil, la masonería en Tandil? Bueno, yo no estoy ligado a la actual masonería en Tandil, ni de la provincia de Buenos Aires, sino en ¿Sigue habiendo? Sigue habiendo masonería en Tandil, por lo menos una logia masculina, hace poco también, un par de años, una logia femenina. No tengo relación con la masonería de Tandil ni la del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Yo pertenezco a la Serenísima Gran Logia de Italia, trabajo afuera, Cava, Conurbano, etc. Pero la primera logia que surge en Tandil, Luz del Sud, es una logia operativa. Ustedes recordarán la matanza de Jerónimo Solané, Tata Dios, estuvo influida a partir de, algunos historiadores lo reseñaron, ¿no? La montonera organizada por él iba a la carga gritando mueran los gringos y masones. Sabemos que Chapar tenía libros de contabilidad en su pulpería que eran comprometedores para muchos terratenientes, pero bueno, en esa matanza mueren casi 40 extranjeros. ¿Qué pasa? Los extranjeros que venían estaban muchos imbuidos de ideas de progreso. Claro. Traían el progresismo, el comercio. Muchos de ellos, como los que se radicaron las logias italianas en los barrios de La Boca, etcétera, fundaban escuelas populares, bibliotecas, etcétera, y muchos eran masones. Eso se vio reflejado también en la comunidad extranjera, acá en Tandil. Y fíjense ustedes que después, cuando Jerónimo Solané es asesinado en el calabozo, en cierta manera el que toma el control del pueblo es la Logia Luz del Sud. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo, aglutinaba gente con ideas afines, ajenas a lo que era la clase conservadora, y fíjense en esta característica interesante, ¿no? Porque las logias, sobre todo los constructores en la Edad Media, eran gremios que se protegían entre ellos, y de ahí también parte del secretismo. Un secretismo en el cual se protegían mutuamente entre ellos y protegían sus secretos de la profesión. ¿Sí? Bueno, ese secretismo se ve reflejado, por ejemplo, y el mutualismo, en la primera mutual que se funda en Tandil, que es la Caridad de Tandil, y podemos ver que un año antes de esa matanza se funda la Sociedad Mutual, y cuando surge la logia un año después, la primera comisión de esa mutual es prácticamente un calco de la primera comisión de la Logia Luz del Sud en Tandil, que es que sus miembros van a fundar precisamente el primer hospital de Tandil, el Asilo San Juan, la Sociedad Española en la década de 1870, la Sociedad Italiana y después Bernardo Sabatella Plas, en 1891, la Sociedad Sadi Carnot. Todos los masones tandilenses fundaron las primeras mutuales en Tandil. Y de ese periodo también, todo este progresismo que traía esta comunidad inmigrante van a dar origen, en la generación del 80, todos o gran parte fueron masones, van a traer aparejada la ley, hoy tan discutida, 1420, laica, gratuita y obligatoria, los registros civiles, la secularización de los cementerios,
Entonces, con el tiempo, la masonería deja de ser secreta, pasa a ser un trabajo social muy activo. Hoy muchos dicen que es discreta. Hay muchos masones que se dan a conocer, otros no. E inclusive entran en pie de igualdad con el derecho humano, una potencia que nace, una obediencia o una gran logia. Una gran logia es un cuerpo administrativo que reúne muchas logias que le ceden cierta autonomía representativa de ellas, no su autonomía total. Esta obediencia, gran logia, el derecho humano pone por primera vez en paridad e igualdad de derechos tanto al hombre como a la mujer. Y en la Argentina existió en 1917 una federación presidida por una mujer, médica, maestra, conferencista, escritora, Belén de Zárraga. Y en su constitución, fíjense ustedes, hace más de 100 años, figuraban y se hablaba de los derechos del niño, de los derechos a tener una vejez digna, a ser protegidos por el Estado, a la educación de los niños, todos los derechos sociales que hoy tenemos y que a veces estamos perdiendo, ya estaban pregonados en esas constituciones y reglamentos generales. José Antonio Cabral, fundador del diario Nueva Era, que fue uno de los más prominentes masones tandilenses, que llegó a ser diputado nacional, él mismo redactó un código del niño que quedó dormido en la Cámara de Diputados. Pero ya casi 40 o 50 años atrás, mujeres como Belén de Zárraga, Julieta Lanteri, que era invitada a dar conferencias, hablaban de estos temas. O sea, siempre fue una sociedad, una asociación progresista, humanista. Totalmente. Sí. Y solidaria también, ¿no? Estás hablando de las solidaria, mutuales, sí, porque excelente tu pregunta, Marcos, porque hay que aclarar una cosa, no existe una masonería solamente. Hoy hablamos de muchas masonerías, de varias masonerías. No es lo mismo una masonería anglosajona, que hablamos de la Gran Logia Unida de Inglaterra, que es más social, filantrópica, que una masonería liberal, por ejemplo, que ya responde más al continente europeo, de origen francés, el Gran Oriente de Francia, que se inmiscuye más en cuestiones sociopolíticas. ¿Sí? Está más cercana, digamos, a lo que son las cuestiones políticas, laicas, pregonan más esos principios. Pero es uno de los temas que el doctor Jorge Vallejos, actual representante de la Serenísima Gran Logia de Italia en Latinoamérica, tocó en esta conferencia en el Colegio de Abogados de La Matanza el viernes 18, que son las nuevas tecnologías y el nuevo humanismo, la necesidad de volver a crear lazos a través de esta tecnología moderna que nos somete, volver a crear lazos entre los seres humanos, entre las personas, entre la solidaridad, la necesidad de tender puentes, diálogos y que recuperemos la dignidad como personas y seres humanos. Ya el derecho humano en estas constituciones lo decía, la masonería es una institución, una orden, dicen algunos, humanista. Le podemos agregar otras características, ¿sí? Algunos le dicen que es filantrópica, sin duda es una institución de pensamiento, de investigación, donde generalmente lo que los masones investigan y hablan en sus talleres tratan de volcarlo individualmente en la sociedad. Por eso ustedes van a veces no, a veces sí, van a ver que hay masones involucrados en distintas actividades sociales, pero lo que se busca es eso, el progresismo social. Ayornado, entiendo, cada grupo al país y la situación político-social de donde se genere, digamos, al contexto. ¿Hay una reglamentación, digamos, o una base para la masonería en el mundo, una base común? Sí,
Sí, sus principios son comunes. Volvemos a lo mismo. Primero y fundamental, que es una asociación hoy en día de reflexiva, de investigación. Una característica clave, que es lo que le decía a ustedes, es iniciática. Iniciática, el sentido, a ver, para que sea sencillo de entender, iniciático o de iniciación sería ingresar, ir hacia adentro. ¿Sí? En lo personal, en lo que involucra a una persona es ir hacia adentro a su formación personal reflexiva, porque la masonería busca la formación íntegra del ser humano, que eso lo logra él a través de su proceso iniciático de reflexión, porque la masonería trabaja con un lenguaje, y ustedes lo habrán escuchado mucho. La sociedad se rige por símbolos. Sí, Todo lo que nos rodea es símbolos. Bueno, el lenguaje de enseñanza de las logias masónicas es el simbolismo de las herramientas que utilizaban los masones constructores. Claro. Cada herramienta es una aptitud o actitud o significa un concepto psicológico que el masón lo analiza y lo vuelca hacia su formación. Eso en un plano, digamos, personal. Luego tenés una iniciación, que también es común a todas las masonerías, que es una ceremonia formal, donde el candidato, a través de una ceremonia, es como cualquier otra institución. Es Como aceptado. Aceptado. el Rotary, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Cualquier institución tiene sus normas formales. Y bueno, y después ser una persona libre, de buenas costumbres, una persona honesta. Obviamente, si sos un asesino a sueldo, no podés entrar. Claro. Ser libre, ¿qué significa ser libre? Ser libre es, estar despojado de fanatismos, de prejuicios. Pero no aceptan los dogmas, ¿no? No acepta los dogmas. De ningún tipo. Cuidado, no idealicemos en exceso. Hoy en día la apertura es mucho más grande y hay de todo. Somos seres humanos, somos hombres y somos mujeres. Yo particularmente trabajo en logias masculinas, pero hay logias femeninas y hay logias mixtas, ¿sí? Pero somos humanos, ¿sí? Entonces, libres también, ¿a qué se refiere? Libre de fanatismos, de prejuicios, de espíritu autocrítico y de cierta formación como para poder asumir ciertos conocimientos, canalizarlos, ¿sí? Y después saberlos vertir en el entorno. Primero, el cambio personal, digamos, ¿no? Que esto no tiene nada ni de misticismo, ni de pseudociencia, ni de que vamos a salir levitando, ni nada por el estilo. Todo el prejuicio que uno tiene, digamos. Claro, todos los prejuicios Lo que uno se imagina que vio en las películas. Sí, nos reíamos en la charla en el colegio de abogados porque muy gentilmente nos cedieron el espacio y por ahí el vicepresidente nos decía... muchachos, no hay cosas raras, como brujas, dice otro. Dice, no, dice, vinimos... No van con capas y capuchas, ¿no? Claro, vinimos volando en escoba, pero no para tanto. Sí, eso, también hay una, ¿cómo les podría decir? Está muy desvirtuado el tema y en eso influye, y esto también lo tocó el doctor Jorge Vallejos, un abogado de muchísima experiencia que fue 2 veces gran maestre de la Gran Logia Argentina y actualmente es el representante de la Serenísima Gran Logia en Latinoamérica. Y también un poco el rector, digamos, de la masonería italiana acá en la Argentina, y él precisamente como abogado corporativo tocó este tema de las nuevas tecnologías. Salió el concepto de posverdad. Yo muchas veces también suelo dar charlas de narcoterrorismo, crimen organizado o terrorismo, porque es uno de los temas que a veces me invitan a dar charlas en algunas universidades. Y yo suelo tocar mucho el tema, el de la posverdad, el de la manipulación mediática de las grandes corporaciones. Desde el manejo que hicieron cadenas como la CNN en la Guerra del Golfo, sí, hasta los grandes medios que hoy bajan su línea editorial, sí, hasta la propaganda que pueden hacer grupos terroristas como ISIS,
que son muy terroristas, ya sea sunitas o chiitas, pero para su propaganda contrataban productores de Hollywood. Bueno, lo hizo Hitler. Lo hizo Hitler asociado Con a un empresas gran- norteamericanas. Un gran documental que en el contenido obviamente uno no puede estar de acuerdo, pero como forma de comunicación fue Perfecto. A ver, Perfecto. digo, yo lo toco en mis charlas cuando hablamos de propaganda y de terrorismo. Claro. Fue un terrorismo de Estado, un régimen que lamentablemente, hay que decirlo, tenía una máquina de propaganda muy aceitada con Claro. Joseph Espectacular. Goebbels, Claro. Leni Riefenstahl, sí. una... Material de estudio en todas las universidades que tengan carreras humanas o sociales. Sí, sí, el famoso miente, miente, que algo quedará. que Exacto. está popularizado. Sí, Exactamente, sí. y que hoy está tan utilizado. Sí. Claro. Por Sí. todas las líneas ideológicas. Bueno, el famoso storytelling, el caso de Cambridge Analytica, Claro. que manipuló la información, manipuló Sí. las redes sociales, hacía ganar o perder Sí. elecciones. Miren, yo no soy muy afín, hasta hace un tiempo no era muy afín a un asesor de imagen política que me hacía recordar a una vieja película de Richard Gere, donde Richard Gere hacía el papel de un asesor de imagen que manipulaba elecciones. Es una película vieja del año 80, manipulaba elecciones para hacerle ganar elecciones a cualquier candidato. Era increíble, planificaba asesinatos para levantar, digamos, la imagen de los candidatos. Bueno, me refiero a Jaime Durán Barba. Claro. Sí. Sí. Entonces, en un momento Que fue el dado, publicista el que le llevó a cargo a la campaña a Macri. le hizo ganar las elecciones a Le Macri. hizo ganar las Sí. elecciones a Entonces le empecé a prestar más atención a Jaime Durán Barba y empecé a leer... Con un estilo muy estadounidense, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Él trabaja en esa línea corporativa. Sí, sí. Entonces empecé a leer algunos libros de Jaime Durán Barba y para comprender ciertos aspectos de la actualidad de hoy, para manejar la propaganda política, para ganar sí o sí, a sin cualquier ningún costo. tipo de escrúpulos, hay que leer algunos libros de Durán Barba y uno dice, este tipo es un genio. No sé si es un genio. Dice cosas donde él aclara, yo asumo tu campaña y yo te hago ganar. No importa los medios. Claro. Claro. O sea, Yo te digo- el trabajo. ¿Cómo ganar? Claro. A través de la influencia mediática, a través de determinadas técnicas, volvemos a lo mismo, el storytelling, el relato, la emotividad con la cual se llega al oyente. Sí. ¿Sí? Hoy en día se sigue repitiendo esto de hacer, reuniones masivas, cosa que la gente esté cansada, aturdida, que le entre cualquier idea. No hace mucho yo escuchaba a una asesora de imagen que había en su conferencia o charla, explicaba y decía, fíjense en ustedes, muchas veces lo que se dice, lo que el orador dice es pasajero, Claro. ¿no? Es pasajero. Lo escuchan en el momento, aplauden y pasa. Pero lo que queda es la actitud, la manifestación, la imagen que se vende. Por eso estos regímenes totalitarios, Franco, Stalin, Mussolini, Hitler, otros que podemos ver en la actualidad, Sí, movimientos que van resurgiendo. que van resurgiendo y que son cíclicos, porque los postulados dogmáticos, Sí. fascistas, que se ven hoy en día, son cíclicos, siguen actuales. Sí. Lo hablábamos, bueno, los movimientos antivacunas, ¿no? Si querés que se volvieron a surgir en pandemia, El ¿no? terraplanismo, esas cosas. El terraplanismo. Terraplanismo. Bueno, hablaba ayer, Marcos, que le contaba que lo había hablado en casa yo, el resurgimiento del Ku Klux Klan, Claro. de movimientos nazistas. Sí, Digo, neonazi, neonazi, o sea, pero con bueno, gran aceptación las popular. extremas derechas en el mundo. No hablamos solo de Argentina, hablamos de algo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? El resurgimiento de cosas que creímos Excelente. que habíamos sobrepasado. Excelente tu comentario, Florencia, pero ¿por qué? Porque toda esta
este fanatismo se está dando a fines del siglo XX con el resurgimiento de los integrismos de las religiones monoteístas, que tienen distintos antecedentes. Pero bueno, ustedes fíjense, el islamismo radical, que se va radicalizando con, bueno, el islamismo del siglo XIX, pero que luego va a surgir, por ejemplo, con la OLP en 1964, luego va a ir radicalizándose cada vez más con Al-Qaeda en Afganistán y va a terminar con algo totalmente más radicalizado como Estado Islámico. ¿Sí? El judaísmo mismo, que se fue radicalizando después de ganar la guerra de los 6 días. Sí. ¿Por qué? Porque hasta ese momento en Israel había un movimiento más laico. Menachem Begin, una vez que Israel gana la guerra de los 6 días, logra formar en la década del 70, conformar el partido Likud, nucleando los distintos pequeños partidos de derecha y hoy en día siguen en el poder. En Estados Unidos se da el caso del supremacismo blanco, donde vuelve a resurgir el Ku Klux Klan después de haber surgido en el siglo XIX, después de la Guerra de Secesión. Tener un periodo a principios del siglo XX donde hay otro fundamentalismo. Ustedes se recordarán el juicio del mono, donde hay varias versiones de la película donde un profesor es juzgado porque enseñaba la teoría del evolucionismo de Darwin. Hay un resurgimiento monoteísta del cristianismo extremo en los 60 con la nueva derecha norteamericana, con los televangelistas. Sí. Jimmy Swaggart, Pat Robertson, que llegó a ser candidato de los Estados Unidos, y una radicalización con su nueva doctrina, que no solamente tenía la doctrina de la seguridad nacional en los 70, Reagan, ¿sí? Bueno, antes que Reagan, Nixon, Ford, Carter, etc., ¿no? Pero que en los 80 se reaviva con Ronald Reagan, la teoría del consenso de Washington. Luego, cuando se acaba la Guerra Fría, Estados Unidos crea la doctrina de las nuevas amenazas para combatir el crimen organizado, y hoy lo tenemos en toda Latinoamérica. Después del ataque a las Torres Gemelas, la doctrina del intervencionismo, la guerra total al terrorismo, cómo surge a través de la mano de George Bush, Sí. ¿sí? Invadiendo, creando la invasión a Irak, con la famosa mentira que hoy todos conocemos de las armas nucleares, químicas. Que no existía. Cuando invaden Afganistán, ¿sí? Luego de la invasión que habían sufrido en la década del 80 con Rusia. A ver, digo, Estados Unidos tiene también ese fanatismo basado en la interpretación literal bíblica, ¿sí? Donde Harold Bloom la explicó muy bien a través de sus libros, con ese simbolismo del patriotismo. Nosotros siempre vemos una bandera norteamericana en toda película, el himno, la Biblia, esa religión civil que penetra todas las capas de la sociedad estadounidense y que termina en el supremacismo blanco, las clases WAPs, digamos. Entonces, todo este fanatismo también tiene un fondo de religión política. Están en las 3 grandes religiones monoteístas que las estamos viendo. No nos vamos a extender mucho porque si no vamos a hacer una clase de... No. Pero excelente los comentarios que hiciste al respecto, y también lo tuyo, en que la masonería se mantiene al margen de esos dogmatismos, porque en nuestras logias hay todo tipo de creencias religiosas. Claro. Y hay miembros que son peronistas, radicales, libertarios, etcétera, pero la idea es que haya, y acá está una de las bases de la primera Constitución de 1717, que la escribe precisamente un pastor protestante, el pastor Anderson, donde en uno de sus párrafos dice: la masonería nuclea o tiene como objeto nuclear a todas aquellas personas que en otro momento de su vida jamás se hubieran conocido, y que logra que se unan en sus ideales, en sus ideas afines,
y hoy es uno de los grandes objetivos de la masonería que la vivimos continuamente, que es el enriquecimiento mutuo. Más allá de las ideologías, digamos. Más allá de las ideologías. ¿Y es transversal o es más bien elitista, digamos? Excelente pregunta. Ustedes son especialistas en masonería. No sabemos nada, por eso Por eso, estábamos... claro. Esa pregunta... Porque teníamos un montón de prejuicios. Tenían un montón de preguntas. Esa pregunta también surgió en la charla del viernes. No la contesté yo, la contestó el doctor Vallejos, pero coincidimos con él. Y me pareció muy buena esta conferencia porque complementamos dos cosas. Una parte histórica, para explicar un poco lo que es la masonería, claro, brevemente, obviamente. Pero por otro lado, Jorge se ocupó de esto, de la tecnología. ¿Por qué? Porque muchas veces la tecnología y las redes sociales han dado una idea equivocada de lo que es la masonería. Yo recuerdo, no voy a mencionar los nombres, en los años 80 vinieron dos ex grandes maestres de la masonería argentina, más otro intelectual, y uno de ellos tuvo la desafortunada circunstancia de en un medio público, en un medio gráfico, exponer que la masonería solamente se alimentaba de gente de prestigio social. Ajá. Yo creo que fue un error gravísimo. ¿Por qué? Porque eso genera, no sé si odio, pero sí resentimiento social. Y esto hay que aclararlo porque es así. Digamos, elitista ¿desde qué punto de vista? Desde la cuota social. La cuota social es una cuota social como la que se paga, que eso sí es otro de los postulados de la institución, hay que pagar la cuota social. ¿Por qué? Porque hay que tener para pagar la cuota social, pero vos tampoco podés desproteger a tu familia simplemente por ser un miembro de una institución. Se paga una cuota social como cualquier otra que es accesible. Pero no es elitista, o por lo menos en la apertura de los últimos años dejó de ser más elitista y permite gente... Bueno, yo soy un obrero. Yo soy un obrero. Yo trabajo desde los 14 años, empecé como peón de albañil, luego trabajé en fábricas y en los últimos 32 años me he dedicado a la seguridad privada y otros aspectos de la seguridad. Pero yo, dentro de la institución, soy un simple obrero. Pero sí, a través de un riguroso, digamos, examen o entrevistas, yo pude entrar. Es decir, en ese sentido no es elitista. Lo que sí se pide es un cierto grado de comprensión de algunas ideas, un cierto grado de asimilación, un cierto grado de crítica y autocrítica, porque hay que saber analizar textos, comprender símbolos, saber escuchar, saber analizar, etc. Hoy en día, puede ser burdo o de mal gusto el ejemplo que voy a dar, pero digo, a mí me hace ruido cuando entro en la casa de algún masón y no veo una biblioteca. Ajá. Te pasa a vos, Marcos, a vos, Florencia. Hoy en día, lamentablemente, también tenemos que bajar muchos PDF de internet. Sí. Yo tengo pila de PDF porque no lo puedo leer en libro porque es prohibitivo el libro. Sí. Pero a través de nuestra vida, cada vez que podemos en una librería de viejos... Sí, salís con esto, con un libro. Salimos con un Claro, libro. claro, obvio. A mí me quedan de los 17 libros que publiqué, yo los últimos 3 o 4 los tengo digitalizados y estoy viendo la manera de llevarlos, no solamente de masonería, sino de crimen organizado y terrorismo, que es uno de mis temas preferidos. Estoy tratando de llevarlo al papel. Tengo que buscar auspicios, tengo que buscar fundaciones que me ayuden, etcétera, etcétera. Es prohibitivo el papel. Sí. Pero bueno, no es elitista en el sentido hoy de la marginación. Sí hay, digamos, malos masones que hagan malos aplomos y entrevistas y que tengan prejuicios. Lamentablemente hay mucha gente que está capacitada para ingresar a la institución, que tienen mucho de los valores de la institución, que practican los valores de la institución y no están dentro de la institución. Sí, entiendo que es como cualquier espacio donde hay gente. O sea, debes tener gente que por ahí es mucho más elitista que otra, y elitista desde lo económico, ¿no? Sí. Digo,
La Sí, vida misma, o sea, la sociedad. la sociedad misma te lleva. Sí, es cierto, y yo eso es, pero es una opinión personal mía. Yo creo que no hay que idealizar a la institución o a la orden, Ujú, ¿sí? Hay que trabajar muy duro, como en cualquier otra institución. sí. Sí, Hay con que tener compromiso. siempre presente los valores a los que uno aspira, no solamente personal, sino dentro de la institución y sino dentro también valores dentro del aspecto social. ¿Mm? No podemos cambiar todo, pero sí hay que empezar a trabajar el entorno propio. ¿No? Tenemos hijos, hay que educar a nuestros hijos, hay que formarlos, hay que ayudarlos, etc. Lamentablemente sí, hay gente que se lo toma con un exceso de idealismo o con un exceso de importancia que excede, no sé si excede, que pasa a veces a ser soberbia. Pero bueno, no hay que inquietarse por eso porque la sociedad lo capta y yo creo que aquellos que se saben que son masones y se los ve en sus conductas diarias, uno se da cuenta de si son soberbios o no. Hoy en día pasa, no voy a hablar del tema porque tengo que dar nombres o espacios, pero hoy yo lo veo. ¿Sí? En muchos ámbitos que yo frecuento, sí tengo que admitirlo, es elitista. ¿Sí? Y otra cosa que hay que entender, y que esto es básico, si les interesa hacer negocios con la masonería, no ingresen. No ingresen. Porque en los aplomos o entrevistas que se hacen para aceptar a un candidato, las logias serias, las obediencias serias, se van a fijar en esas cosas. Claro. Es más, se les va a aclarar qué es lo que te interesa, crecer vos, progresar, conocer gente, enriquecerte con el conocimiento de otros, está fantástico. Tenés buenos valores, está fantástico. Hoy en día, en algunos lugares, se le da prioridad a la membresía. Vamos a acrecentar la membresía, pero claro, porque vos tenés que pagar. Claro. Y eso no es positivo y no es bueno. El negocio, no. Bien. Muy bien, Javier, vas a estar presentando este libro y una conferencia el viernes, contanos. Lo muestro ahí en cámara. Te comento, el viernes estuvimos dando una entrevista en el programa de Marcelo Mata en Canal 7 de Somos Samba, por Flow, en Ramos Mejía. Espero que se dé a conocer dentro de poco. Marcelo siempre nos invita al programa de él. Es un programa que se hace mucho esfuerzo, como lo hacen ustedes. Y bueno, ese mismo viernes, el viernes 18, pasamos al Colegio de Abogados, que nos invitó, nos cedió su espacio muy amablemente. Bueno, y dimos esta charla, dimos estos contenidos. El doctor Jorge Vallejos habló, lo que volvemos a lo mismo, sobre el nuevo humanismo, recuperar dentro de la mayor cantidad de espacios posibles, la solidaridad, la dignidad de las personas, de los hombres. Vamos a ver, estamos planificando otras charlas por donde se den, en la provincia, en el país. Y bueno, acá en Tandil yo nunca hago mucho, no tengo la suerte de que me inviten de tantos lugares como ustedes, que tuvieron la amabilidad. Sí estuve dando la presentación del libro en la Cámara Empresaria para la Feria del Libro en agosto. Pero bueno, vamos a seguir trabajando un poquito el tema. Muy bien, masonería e historia argentina, un nuevo humanismo, el desafío de nuestro tiempo frente a los cambios tecnológicos. Esto fue lo que ocurrió el viernes pasado. Bueno, vamos a leerlo y después lo vamos a Sí, comentar. lo vamos a leer, sí, claro que sí. Haciendo un poco de historia, bueno, y cómo la masonería también sigue existiendo, ¿sí? Aún, aunque nos parezca que es algo viejísimo, hay tradiciones que se mantienen. Javier, muchísimas gracias por venir. No, por favor. Súper interesante y yo me hubiera quedado con ganas de más. Bueno, por una cuestión de tiempo no podemos, pero sobre todo por esto, lo que te hace especializado, ¿no? Que tiene que ver con terrorismo, conflictos bélicos, un Quizás tema que, bueno... la próxima invitación sea para hablar. Sí, para hablar de sí, eso. encantado. Un poco de eso. Sí. Hiciste un Bueno. poco de recorrida, ¿no? Con los conflictos que ha tenido la humanidad y... Es que está y me quedé ahí todo, también. está todo vinculado. Está todo muy relacionado. Sí, sí. Está todo relacionado. Sí. Nosotros, o sea, a mí personalmente me gustaría entender el fenómeno del terrorismo en Medio Oriente, del Sí. conflicto en Medio Oriente. Israel, Gaza. Sí, Sí. el mundo árabe. Sí. Sí, Medio Oriente es un polvorín donde no solamente hay un enfrentamiento hoy en día contra Israel, sino que también tenemos
lo que sería el Islam sunita, representado por Arabia como potencia, y el Islam chií, representado por Irán, que son las dos potencias hegemónicas y dos facciones del mundo musulmán muy enfrentadas, que seguramente cuando baje el conflicto con Israel van a seguir combatiendo entre ellos. Tanto es así que, por ejemplo, Al-Qaeda, aunque nos parezca insólito, cambia una de sus franquicias, cambia el nombre a Al-Nusra y pelea en la guerra civil siria del lado estadounidense, simplemente porque Estado Islámico había invadido parte de Siria. O sea, son facciones tan enfrentadas entre ellas que se disputan grandes franjas territoriales, como por ejemplo hoy África. ¿Sí? Sí, el fenómeno de Siria es como destruir un país, ¿no? Porque el objetivo primordial hoy de Hamas, que es sunita, de Hezbollah, que es chiita, que precisamente nació a partir de otro fanatismo extremo que fue el de Khomeini, cuando la revolución islámica toma del 79 al 89, toma Irán, de ahí sale Hezbollah como organización paramilitar, se afinca en Líbano. Bueno, tanto el grupo chií Hezbollah como Hamas son antagónicos, pero bueno, la causa común de destruir a Israel los ha unido. Los hutíes en Yemen, las distintas franquicias que hay, por ejemplo, Boko Haram en el norte de África. Una facción que en su momento estuvo aliada a Estado Islámico o ISIS, terriblemente brutal, vinculadas todas estas facciones terroristas, grupos u organizaciones terroristas, al narcotráfico y al crimen organizado latinoamericano. Bueno. Porque toda esa droga es tráfico ilegal que financia sus causas. Claro. No, un tema que da para muchísimo, para otra charla. Te vamos a invitar porque es súper interesante y sobre todo por la relación con Latinoamérica, la historia que tiene Argentina con eso también. Pero antes de despedirnos, ¿dónde lo podemos conseguir? Bueno, nosotros ya lo tenemos. Mirá, acá en Tandil no está el libro. La editorial lo está trabajando por Mercado Libre y tiene editorial también, Autores de Argentina. Autores de Argentina son todos mis últimos libros, los he publicado con ellos. Yo, si quieren, después les paso a ustedes dos enlaces, uno a Mercado Libre y el otro al Mercado Shop de la editorial. Los dos lo maneja la editorial, se piden fácil. Si no, rápido. Se pueden comunicar con vos por redes. También sí, estoy en Facebook, en Instagram. Perfecto. En Facebook me localizan facilísimo. Muy y en bien. Instagram también. Mauricio Javier Campos Masones, muchísimas gracias, Javier. No, gracias a ustedes, de corazón. Gracias por la invitación.